¿Qué tal, chicos? Continuamos. La siguiente temporada hablaremos sobre la Edad Media. A ver, veamos todo lo que hay en la Edad Media. Hechos importantes. Vamos a ver. Tenemos desde el siglo V hasta el siglo XV. Es esta temporada. Hay algunos hechos importantes como la caída del Imperio Romano. Prácticamente en la caída del Imperio Romano comienza la Edad Media. Hay muchas actividades, muchos actos importantes como la creación del primer alfabeto, entre otros. Y también está la llegada de Colón a América. Ese prácticamente sería el final de la Edad Media, la llegada a Colón en América. Más o menos, esto es para que se dé cuenta en qué temporada estamos o en qué temporada estamos estudiando y la música como fue en ese tiempo. Muy bien, los instrumentos que teníamos en la Edad Media, ya había instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Esto se manejaba em, en Europa, en Asia y en África también. Perfecto. Aquí hay algunos datos curiosos muy importantes, que esto es de mucha importancia que usted se memorice, ¿sí? Son datos muy curiosos. Este nombre Guido de Arezzo fue un monje italiano. Él estuvo muy involucrado con la religión en ese entonces. Él fue alguien muy inteligente, considerado como un científico. Él le puso nombre a las notas y también él fue el primero que creó la primera escritura musical. Antes de que sea el pentagrama con 5 líneas y 4 espacios, fue creado primero el tetragrama, que es 4 líneas y 3 espacios. Y las figuras, como está en el gráfico, son las que se utilizaban anteriormente. Y el Señor también puso los nombres de las notas, em, él puso los nombres de las notas como do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que es lo que conocemos ahora, pero en ese entonces eran nombres en latín, como está en el gráfico. Y él, para facilitarse el trabajo, lo único que hizo es poner las primeras sílabas de las frases como está en esa canción que está en el gráfico, y se evitó el trabajo y le puso los nombres como están ahí. Luego ya posteriormente tenemos la nomenclatura que es latina, que le conocemos ahora, y la nomenclatura inglesa, que es que es en el abecedario. En esta época hay dos facetas, ¿cierto? Tenemos la faceta religiosa, como les había dicho. Este monje empezaba a escribir las partituras y fueron prácticamente la primera forma de escritura, y él empezó a escribir canciones en latín religioso, que en ese entonces se cantaba en honor al Papa Gregorio, y por eso lo que se le conoce como música gregoriana. A continuación voy a poner un extracto de unas canciones gregorianas.
tal, muchachos? En la Edad Media, esto viene de Roma. Hay dos facetas, la religiosa y la no religiosa. En este caso, como les había mencionado anteriormente y según lo que habíamos escuchado en la canción, eran cantos gregorianos en honor al padre Gregorio. Se cantaba en latín y cantaban solamente los hombres y era monofónico. Monofónico quiere decir que es una sola melodía y todos cantaban la misma melodía. La parte no religiosa se le consideraba profana. Sí, habían dos tipos, los juglares y los trovadores. Los juglares eran personas humildes, no podían escribir, no tenían conocimiento de escritura y prácticamente todo lo que ellos hacían nunca se quedó en ningún archivo, ningún documento. Y lo que ellos hacían era informar o noticias o relatar hechos o hazañas de los guerreros o de las batallas. Y los otros personajes eran los trovadores, cantaban para los nobles y escribían sus propias canciones. En este caso hay el rey de España, Alfonso X el Sabio. Era una persona que él estudió música, se preparó bastante, incluso él escribía las canciones que actualmente se pueden disfrutar de grandes orquestas. Les voy a poner a continuación una obra. Continuamos. El Renacimiento es otra época, otra temporada, tanto históricamente y musicalmente también. En este caso, el Renacimiento, como el nombre lo dice, renacer. ¿Sí? Vamos a ver los hechos importantes en el Renacimiento y en la parte histórica. Este va desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Como el nombre lo dice, renacer es como volver a nacer. El ser humano era el centro de todo. Em, Varios hechos importantes como el descubrimiento de nuevas rutas de comercio, empezaban a haber muchos acontecimientos históricos muy importantes. Las características del Renacimiento. En la parte musical vamos a hablar de la polifonía. Ahí empezó a dar cabida a la polifonía, lo contrario de la temporada anterior de la Edad Media. Ahí era un canto monofónico, como les había dicho, un solo sonido que cantaban todos al mismo tiempo. En el Renacimiento empezó a florecer la polifonía. La polifonía quiere decir que son varios sonidos. En este caso hay dos tipos de polifonía, la polifonía homofónica y el contrapunto. Voy a poner un video de cada uno para que usted se dé cuenta la diferencia. Como usted se habrá fijado, hay dos melodías. Una melodía eh, que está más aguda y otra melodía que está más abajo. Esa es polifonía. Son dos melodías o dos figuras melódicas cantadas al mismo tiempo. Ahora voy a poner un extracto de una canción
polifónica en contrapunto o varias melodías que son diferentes cantadas al mismo tiempo. Say my name, say my name. When no one is around, you can say, baby, I love you. You ain't running game. Oh, I want it that way. Hey, I don't want to meet your daddy. Oh, hey, I remember when I lost my mind. Como se habrán dado cuenta, son dos posiciones diferentes. La homofónica, que son de diferentes voces, pero una misma melodía, y el contrapunto son varias melodías cantadas al mismo tiempo. Claro que ese grupo es actual, no hacían nada parecido en ese entonces, pero la idea es que se dé cuenta cómo suena la polifonía. Continuamos. Igual como en las temporadas anteriores habían dos fases, ¿no es cierto? La religiosa y la no religiosa. En este caso la religiosa, eh, habían varios estilos, se puede decir, de música, que era canción, había también música de romance, villancicos, misas, motetes, ¿sí? Y se trabajaba bastante en lo que es la voz humana, y se han creado las mejores canciones y composiciones que ha habido en la historia. Y la no religiosa, eh, hay otros estilos también como el madrigal, ¿sí? Canción, sinfonía y habla de amor. Aquí inicia lo que es la parte sinfónica de la música. Hablemos de los compositores del Renacimiento. En este caso hay dos principales a nivel mundial, un italiano y un español, ¿sí? En este caso tenemos a Tomás Luis de Victoria, que es de España, ¿sí? Y Palestrina, que es italiano. Sí, el señor Palestrina, de cierta manera, ha sido una gran influencia en el Renacimiento y con sus composiciones. Es uno de los más grandes compositores a nivel mundial. Voy a poner un extracto de una composición de él.